a Dios. Muy bien. ¿En qué estamos? ¿Quién me recuerda? El famoso Sermón del Monte. Es el sermón o la predicación del Señor, de Jesús, del Mesías, que él mismo dio y que quedó registrada. Y hemos estado analizando eso. Entonces vamos de una vez, vamos allá, de una vez donde estábamos en ese momento. Estamos en Mateo, ¿no? Mateo capítulo 5 y quedamos en el versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Haciendo rápido recuento, este sermón o esta enseñanza del propio Mesías empezó desde el capítulo 5, versículo 1, ya lo hemos venido leyendo. La primera parte fue lo que conocemos como las bienaventuranzas, que era cuando el Señor decía, dichosos o gozosos aquellos que, dichosos o gozosos aquellos que, y estuvimos viendo cómo Él estaba trabajando en el corazón de su audiencia en ese momento, y obviamente tenemos que ver nosotros, poniendo bases en el corazón de cada una de las personas y de los oyentes. Y esa sección la culminaba, recuerde usted, la culminaba diciéndoles lo importante que era que nosotros perdonáramos. Era la primera fase, perdonar a los demás para que Dios nos perdonara. Luego ya empezó a andar el Señor, que es donde estamos en este momento, en mandamientos. Él empezó a analizar o más bien a corregir y a profundizar varios aspectos famosos de la época, diciendo de antemano que todo lo que él iba a decir no quería decir que él estuviera cambiando leyes, que estuviera cambiando los mandamientos divinos. Al contrario, él dijo, yo vine a cumplirlos y a darles cumplimiento y ellos van a permanecer. ¿Hasta cuándo van a permanecer los mandamientos de Dios? Cuénteme, ¿hasta cuándo? Pero él dijo, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen este cielo y esta tierra. O sea que como quien dice, generación tras generación podrán confiar en esos mandamientos. Cuando ya no estemos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta que Él venga, deberán confiar en esos mandamientos. Y todas las generaciones que nos precedieron han confiado muchos en ellos mandamientos. Así que los mandamientos de Dios no caducan. Nunca van a caducar independientemente del desarrollo científico, social, tecnológico que exista, sus mandamientos prevalecen y permanecen. Bien, solo que hay que tener es un análisis de cómo se están ejecutando hoy en día. Algunos principios nunca se moverán, otras formas de ejecución quizás, pero los mandamientos continuarán hasta el final, y eso es lo que tenemos, o la premisa que dio el Señor antes de empezar a hablarle a su gente. Y él habló de varios aspectos. El homicidio, ¿se acuerdan? Entonces, que asesinar no era solo matar a la persona como tal, sino que el problema arrancaba desde mucho antes, desde simplemente ¿cuándo? ¿Cuándo arrancaba el asesinato de alguien? Desde que nuestro corazón o nuestro pensamiento lo odiábamos, le teníamos rencor o le deseamos el mal o siquiera lo insultábamos. Así que ni siquiera a nuestros enemigos podemos guardarle ese tipo de sentimiento, de lo contrario nos hemos convertido en homicidas. Luego hizo una aclaración también muy interesante del adulterio, muy similar a este análisis. Y es que el adulterio, que era serle infiel al esposo o a la esposa, ya casados, no arrancaba en el acto final de, digamos, de una sexualidad o de un acto sexual fuera del matrimonio. ¿Arrancaba cuándo? Desde que uno ya empezó a desear a alguien que no era el esposo o la esposa, ahí arrancaba el adulterio. Entonces él decía, el adulterio arrancó o nos convertimos en adúlteros cuando permitimos que eso se anide en nuestro corazón. Entonces él nunca estaba cambiando los mandamientos, era diciéndole, mire, la cosa realmente arranca en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Luego él habló del divorcio, ¿se acuerda? Y él dijo algo increíble que todo el mundo quedó como, uy, ¿cómo así que nos la pone tan difícil? ¿Y por qué no la ponía tan difícil? En especial los hombres lo decían, porque no tenían el derecho de dejar a su esposa por cualquier cosa que ellos se inventaran. Ese era el problema. Y solo les dijo, excepto por una cosa, se les perdonará o se les pasará el hecho de que les dé carta de divorcio a su esposa. ¿Cuál era?
¿Excepto cuál? Excepto la infidelidad. Como quien dice, si roncaba o no roncaba, si era chévere o no era chévere, si te caía bien o no te caía bien, si le gustaba su comida o no, esas son cosas que se deben solucionar. Si no es tan paciente, si no era tan chévere, si no sonreía tanto, si no era tan social, si dormía o no dormía mucho, todas esas cosas nunca serán motivo de divorcio delante de los ojos de Dios. Así que todo eso debe ser, o debemos buscar la solución, porque Dios dice, a menos de que haya eso, para mí siguen ustedes casados. Así que si alguien se casa con un divorciado que no ha pasado por esa situación, está adulterando también, y imagínense esa cadena de adulterio tan horrible. Entonces la gente decía, uy, no, así es preferible no casarse, y el Señor dijo, pues de malas, el que lo entienda, que lo entienda. Como quien dice, aquí no estamos para acomodarnos a si les parece, están ustedes necesariamente acomodándose a los mandamientos de Dios. Luego él hizo un análisis de los juramentos, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Y él básicamente les dijo fue, sean personas intachables, dejen de estar buscando la manera de engañar al prójimo, metiéndome a mí o metiendo cosas sagradas en el medio, es decir, jurando en vano, jurando cuando realmente tú sabes que no vas a cumplir y tratando de evadir el mandamiento, que era jurar por el nombre de Jehová, por el nombre, su nombre. Entonces, para evitar el mandamiento y que no les pasara nada, se inventaron jurar por otras cositas y él terminó diciendo, no, 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 es que por cualquier cosa que jures sagrada, a la final estás jurando por Dios. Así que te estás metiendo en un problema, es mejor que tú sí sea sí, que tú no sea no, o es preferible que no jures. Pero nunca él abolió el poder jurar. Jurar es un derecho que él nos permite tener, ¿y en el nombre de quién? En su nombre. Podemos jurar tranquilamente, siempre y cuando lo estemos siendo honestos, reales. Así que la enseñanza no es no jurar. La enseñanza es, si no vas a cumplir y si es mejor no te quieres meter en temas, no jures, pero si vas a jurar, jura solo en el nombre de nuestro Dios. Y más vale que sea verdad. ¿Listo? Porque si no te vas a meter en problemas. Básicamente era eso. Y hasta ahí vamos. Ahora viene una parte que a mí me agrada mucho y es el famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan de esa? El Señor también va a hacer una claridad de esos pensamientos o de ese mandamiento en especial. Entonces vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 5, versículo 38 y dice así: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pregunta, ¿es verdad que la Torá dice eso? Sí, ya vamos a mirar. Sí, decía eso. Así que cuando usted escucha ojo por ojo, diente por diente, sí, es verdad. Pero entonces miren lo que dice el Señor. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Pero acuérdense que él no vino a cambiar la Torá, la ley. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Ya vamos a entenderlo. No resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué hay que hacer? Decía él, póngale la izquierda, ¿cierto? Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, ¿qué hay que hacer? Deja que le lleve hasta la camisa todo, el atuendo. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, esta es muy famosa y se usa para otra cosa, ¿no? Si alguien te obliga a llevarte una carga 1 kilómetro, ¿qué hay que hacer? Llévasela 2. Ya vamos a hablar de todo esto. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, bajo la premisa de que no es que le esté cambiando mandamientos, tengo que hacer una claridad. Y es la siguiente, antes de que podamos ir a entender esto, a leer lo que dice la ley de Dios, que efectivamente lo pronunció Dios en el pasado. Los mandamientos, vamos a decirlo de alguna manera, o la ley divina tiene como 3 aspectos de análisis. El primer aspecto de la ley divina es el mandamiento como tal, es decir, el mandato que busca Dios que evite o que haga algo para el bien del ser humano. Eso es el mandato. ¿Listo? Entonces imagínense esa parte, el mandato. Había otra parte que era la regulación del mandato. Entonces está el mandato, pero ahí había que regularlo a veces. ¿Se acuerdan lo del homicidio, por ejemplo? Entonces, no matarás, era el mandato. Pero entonces venía la regulación. Pero
si te van a matar y te meten a la casa y si es te tienes que defender y ahí si no te... Si ves la regulación, es regular el mandato, pero la idea de Dios era que no hubieran muertos, pero había que regular cosas porque habían casos. Entonces es la regulación. Y luego hay una tercera parte de la ley divina y es las maldiciones o las consecuencias al violar el mandato. Me agarra la idea, tres partes. Entonces, muchas consecuencias, no siempre, pero digamos muchas consecuencias de algunos mandatos era morir, por ejemplo, apedreado. Esa era la maldición del mandato. Pero el mandato, ejemplo, era llega virgen al matrimonio. La regulación, pues no todo el mundo puede llegar virgen al matrimonio porque si es el segundo o tercero, pues ya no es virgen. Me agarra, eso es una regulación. Y la maldición ¿cuál era? Que si decías que eras virgen y llegabas al matrimonio y no lo eras, te apedreaban. Esa es la maldición, la consecuencia. Si ven un ejemplo básico, ¿sí? Entonces, ya entendiendo que hay mandato, hay regulación y hay maldición por no cumplir el mandato, podemos entender lo que vamos a leer. ¿Listo? ¿Me agarraron? Muy bien. Entonces vamos a ir a donde Dios dijo el tema. Levítico 24:19. Vaya conmigo. Levítico capítulo 24, versículo 19. Porque sí lo dijo. Levítico 24:19. Vamos a leer desde el 17. ¿Listo? Que eso es conocido como la ley del talión. Y era, si tú me haces algo, yo puedo devolverte esa misma algo. Esa era más o menos la ley. Miren lo que dice desde el versículo 17. El que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. Es decir, si alguien mataba a alguien, ese alguien iba a morir. Pero acuérdense que eso tenía una regulación y todo eso, entonces ya. Pero era como esa ley. Tú me matas, entonces puedes morir. Tienes que devolver o puedes recibir el mismo castigo que yo o que alguien recibió. Sigamos. El que le quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Eso es para los que creen que los animales y los seres humanos estamos al mismo nivel. No. ¿Listo? Eso es clarito. Para Dios un animal jamás va a valer lo mismo que un ser humano. Entonces cuando nos digan por Discovery Channel, por cualquier canal o cualquier universidad o cualquier colegio que somos animales desarrollados, dígale mentira. El ser humano no es un animal. Fue creado para gobernar la creación, incluyendo los animales. Por eso es que no hay una retribución de también va a morir el ser humano por un animal. Ahí vemos la diferencia. Sigamos. Acá viene lo importante. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura. Ojo por ojo. Diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Pregunta. ¿Esto que acabamos de leer es mandamiento, regulación o la maldición por incumplir algo? Muy bien, es la maldición. Porque detrás de eso, ¿cuál sería el mandamiento? ¿Qué era lo que Dios buscaba realmente? El mandamiento detrás de esto que acabamos de leer era ¿cuál realmente? No le hagas daño a tu prójimo. Este es el mandato. Pero si hay un daño, ¿cuál sería la maldición? Vas a tener que sufrir en carne propia lo que le hagas. Es muy importante esto que acabo de decir porque cuando usted lee, usted tiene que entender qué está leyendo. Si está leyendo un mandato, si está leyendo una regulación de un mandato, o si está leyendo una maldición, que es la consecuencia por no hacer lo que Dios espera. Aquí estamos leyendo realmente una maldición. Afectar o lesionar va a conllevar a que yo sufra en carne propia lo que hice. ¿Ven lo importante que es esto que acabo de decir? Vamos ahora sí, porque ahora sí esto se va a poner más claro. Hay más versículos que dicen lo mismo. La ley del talión está en Éxodo también y demás. Entonces el Señor está diciendo, miren, ustedes han oído esto. Ojo por ojo, diente por diente. Ellos sabían. Y el Señor nunca dijo, no lo se dijo. Sí se dijo. Se ha oído y ustedes lo han oído. Pero
Ahora yo les voy a decir algo. Con respecto a esta maldición de devolver y hacer sufrir a los demás en carne propia lo que les lleguen a hacer, desde ahora no lo hagan. ¿Él está cambiando el mandamiento? No. El mandamiento sigue el mismo, no, no le hagas daño a tu prójimo. Él lo que está diciendo es que la maldición no se la ejecuten. ¿Pero será gratis eso? Vamos a entender qué vino a hacer el Mesías y eso está en Gálatas. Abra conmigo Gálatas 3:13. Por favor, búsquelo. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Y esto va a aclarar aún más lo que voy a decir. Entonces yo también lo busco rápidamente, allá en casa los que estén escuchándonos, y yo también lo busco. Ay, ahora no lo encontré, ¿sí ve? En Volater. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿qué vino a hacer el Señor? ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer el Mesías? ¿Qué vino a hacer Yeshua con su muerte? O una de las cosas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Yo había dicho mal? Perdón, me disculpo. ¿No lo dije bien? Listo, ok. Les voy a leer. Cristo nos rescató ¿de qué? De la maldición de la ley. Es que hay veces todos pensamos que Él vino a rescatarnos de la ley, es decir, ya no vamos a tener más la ley de Dios. No, ¿cómo se nos ocurre? Los mandamientos seguirán vigentes hasta que pase el cielo y la tierra. Él nos vino a rescatar es de qué? De que las maldiciones por incumplir sus mandamientos nos caigan. ¿Me entienden lo que acabo de decir? Cuando él vino a eso, le estaba diciendo a la gente, miren, la maldición de hacerle sentir al otro el daño que nos aflige, lo voy a llevar yo en esa cruz. Así que de aquí en adelante no se venguen por sus manos. Pero el mandamiento seguirá. No le hagas. ¿Se acuerdan cuando él dijo, traten a los demás como quieren ser tratados? Ese es el mandamiento realmente de esto que estamos hablando. Pero la maldición era, hazle sufrir lo que te hagan sufrir. Ya no. Yo voy a tener que sufrir esa maldición para que ustedes ya no tomen venganza. No le hagan sufrir al otro. Y acá dice algo interesante. Ya como usted leyó Gálatas, vuelva conmigo. Entonces volvemos a Mateo y él empieza a decir, ahora sí les digo, no resistan al que les haga el mal. Todo lo que él va a recitar acá era para enseñarle a los demás que no resistieran a los que hicieran el mal, es decir, que no les devolvieran el mismo trato. Y empieza a citar, si te dan una bofetada, no le hagas sentir eso al otro. Gana ahora haciéndole el bien, haz lo que hará en vergüenza haciéndole el bien y es como, pon la otra. Pon la otra. Eso es ser tonto, no, eso es ser sabio. Y eso es entender que estamos derrotando el mal con el bien. Es decir, esto se trata de lo social, de lo cotidiano, de aquellos que nos quieren hacer el mal, de aquellos que nos tienden trampas. Ok, ¿me pegas? Yo no te voy a devolver el golpe. El hijo o la hija de Dios debe tener ese carácter de no responder ante una burla, ante una ofensa, ante hace ese tipo de situaciones que uno con ganas le gustaría responder en la carne con toda, que no nos faltan las ganas, ¿verdad? Dios dice, no, recuerda que yo llevé eso, así que no lo hagas. Después le dice, si en un pleito te piden la capa, en un pleito era algo judicial, ¿no? Dales, que se lleven todo. Quieren quitarte la capa, dale todo tu vestido. Como quien dice, no respondas como responde el mundo. Entiende quién soy yo y entiende lo que vine a hacer yo. ¿Por qué haría Dios eso? Porque Él quiere que las maldiciones de la ley, de su ley, cuando nosotros la embarremos, ¿qué? Pues no nos caigan.
Eso es lo que Él está tratando de enseñarnos, que a nosotros no nos caiga su ley, la ley del talión. Porque si nosotros no hacemos esto de ahora en adelante, cuando Él ya sufrió en su carne todo esto, si nosotros sí le queremos o queremos hacer la venganza por nuestras manos, estamos condenándonos a quiénes, a nosotros mismos. Porque entonces Él va a decir, ok, tú tratas, no has entendido mi mensaje, entonces yo voy a tener que hacer la ley de talión sobre tu vida. ¿O no? ¿Y quién quiere esa ley? No, yo no. No, yo no. Y acá viene una que usamos muy mal. Si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, aquí no se está hablando de una vida laboral ni nada, aquí estamos hablando de algo que te quiere hacer daño, te quieren hacer sufrir. Si que quieren llevar, te ponen que lleves una carga porque te quieren hacer daño, acuérdense. Él dice, pues esfuérzate y llévasela 2. Es que esta situación la hemos agarrado es para tratar de decirle a todo el mundo que en la vida laboral, sí, es un ejemplo, si el horario es hasta las 4, a mí me sirven son los que lo quieran hasta las 8, porque tienes que dar la milla, y ahí sale el famoso, la milla extra. La milla extra no tiene nada que ver con el acoso laboral, nada que ver. La milla extra, ¿qué es? Que si tú, queriéndome hacer daño, así como las demás otras 2, me quieres hacer sufrir algo, yo en vez de devolverte esto, lo voy a hacer callado y lo hago con todo. Así como me pegaste en la mejilla, te doy la otra. Es lo mismo. No tiene nada que ver con la vida laboral. De hecho, en la vida laboral tenemos que tratar de buscar siempre un balance entre tu familia, tu vida laboral, que hay que meterle con toda, y tu, tu descanso, porque incluso tenemos que descansar, ¿o no? Cada día. Y no tampoco no tener un cortocircuito con nuestra familia, porque ¿sabían que hay muchos trabajos que rompen familias? ¿Sabían que hay muchos trabajos que llegan o son la raíz de un divorcio? La raíz de un adulterio podría llegar a ser. La raíz de unos hijos que crecen con rencor contra sus padres porque tenían solo tiempo para el trabajo y nunca para ellos. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos vagos, que no trabajemos, que ahora no, hay que hacerle y hay que hacerle fuerte, pero siempre con un marco de hay que parar y hay que dedicar. Por eso cuando alguien, no, es que tienes que dar la milla extra, pues, no me salgan con la milla extra para quererme tener aquí o que te quieran tener a ti o que tú trates de tener ahí a todo el mundo, quién sabe hasta cuándo. Y que no te importa la vida familiar de los demás. No, 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 la milla extra no es eso. La milla extra es un tema literalmente de devolver milagrosamente y en contra de nuestra carne bien por el mal que nos quieren hacer. Eso es la milla extra. ¿Me agarran la idea? Y el Señor está diciendo, no hagan eso porque eso sí se dijo, pero ahora yo les estoy diciendo que la maldición por cumplir ese mandamiento no lo ejecuten más. Pero el mandamiento sigue. ¿Cuál es? Traten a los demás como quieren ser tratados. ¿Hasta ahí vamos bien? Si tiene preguntas posteriores a esto, me la cuenta. Pero esa es la esencia. Recuérdense, no podemos nunca pensar que Él vino a cambiar algo. Ahora que las maldiciones de la ley las lleve Él en su cruz, en su cuerpo, para que a nosotros no nos alcancen, eso es otro tema. Pero el mandamiento sigue. Muy bien. Vamos al siguiente. Este es muy interesante. Sigue el amor a los enemigos. El Señor empieza a hablar de algo que es amar a los enemigos y trae una cadena de enseñanza muy interesante, porque acabo de hablar de no hagas la ley del talión y ahora te va a decir al contrario, no solo no respondas con mal, ahora ámalos. Y uno dice, uy, no. O sea, una cosa es listo, le pongo la otra mejilla, pero tengo que amarlos. Sí, y acá mire lo que dice. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pregunta, ¿estará eso escrito? Sí. No. ¿Dónde? Miren que es muy interesante lo que vamos a descubrir. Se dijo una parte, pero la ley
nunca había dicho que odiaras al enemigo, nunca. Nunca la había dicho. Sí había dicho, la ley de Dios dice que debemos amar al prójimo, pero nunca había dicho que debíamos odiar al enemigo. Sin embargo, entre lo popular de ellos sí se creía esto y ya les voy a mostrar por qué. Sí se creía que tocaba odiar al enemigo. Sí se creía, estaba dentro de sus mentes. Vamos a leer realmente qué es lo que decía la ley. Levítico 19:18, que esto es como un poquito nos va a dar luz. Levítico 19:18. Vamos aquí. Mira algo tan interesante que dice acá. Dice, no seas vengativo. ¿Con quién? Con tu prójimo. Ni le guardes rencor. Al contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Acuérdense que la Biblia usted puede leer, aprender de ella con lo que dice y con lo que no está diciendo. Si usted escucha este mandamiento, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, entonces usted como, ¿qué podría llegar a pensar? Que entonces con quién sí. Exacto. Entonces dice, pues no, pues si el Señor dice es que sea compasivo con el prójimo, pues con mi enemigo, entonces yo sí puedo ser vengativo. ¿Sí ven lo que uno puede llegar a pensar? Uno puede sacar esa deducción. Uno puede llegar a pensar que Dios le está diciendo, pues odia a tu hermano, pero a tu prójimo no. Y acá, por eso es que salió un tema muy interesante cuando el Señor le dijo, le dijeron, ¿y quién es nuestro prójimo? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron? Y él les echó el cuento del samaritano y todo. Porque claro, ellos en su mente veían al samaritano como el enemigo. Y él les resulta mostrando, les concluye mostrándoles que el prójimo no eran solo los de su pueblo, iban a ser de otras naciones y que era aquel que hacía o buscaba la final o el que estaba cercano a ellos, así no tuviera exactamente la misma, digámoslo así, corte, sangre o ideología de ellos, que al final eran prójimos. Pero bueno, aquí lo importante es el Señor. Leamos 2 versículos atrás a eso que acabamos de leer. Echemos para atrás al versículo 16 de ese mismo capítulo 19 de Levítico. Mire lo que decía Dios adicional. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Como quien dice, entonces si no son los de mi pueblo, yo sí le puedo hacer esto. Porque para ellos su prójimo eran su clan. Es como decir aquí, bueno, este mandamiento es para aquí los de ley y gracia, pero allá afuera, no, yo sí puedo entonces decir falso testimonio contra ellos, ser vengativo. Era una idea así, los de la rosca, listo, con ellos no puedo hacer esto, pero el resto sí, el problema era entender quién era el prójimo. Versículo 17, no alimentes odios secretos contra tu hermano. Ese es esos odios internos, no lo alimentes, dice, sino reprende con franqueza a tu prójimo. O sea, cuando haya como una rencilla, algo que se esté como creciendo en medio de tu hermano, de los suyos, pensaban ellos únicamente, oye, hable con él o habla con ella rápido y reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Dios siempre ha querido que no tengamos esos conflictos, que no haya venganza. En el fondo del mandamiento es este, el fondo de los mandamientos está allí. Qué interesante. Pero claro, si tú lo lees así nomás, y si tú te consideras que eres en esa época judío y que solo los judíos eran el prójimo, los demás entonces, ¿qué? Ah, pues podemos hacer falso testimonio, podemos alimentar rencores y como decía al principio del versículo 18, podemos vengarnos de ellos. Entonces, en sus mentes, ¿qué había? Pues que podíamos odiar a los que no eran, según ellos, su prójimo. Entonces el Señor sabía lo que había en la idiosincrasia o en sus pensamientos, de que pensaban que con ellos no se metían, pero con los demás sí podían hacer y odiarlos y hacerles cosas. Miren otra cosa interesante que también aparece allí.
Vamos a Éxodo 23:5. Ahí más atrasito. Éxodo 23:5. Por ejemplo, aquí hablan cuando le pasaba o nos encontrábamos con algún bien del enemigo. ¿Será que Dios les decía, aprovechen y vamos a ver qué Dios les empezaba a mostrar de su corazón con respecto al enemigo? Dice 23:5, si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo aunque sea de tu enemigo. Si veías a un burrito vuelto nada, pero si tú te enterabas que era tu enemigo, ¿qué suele hacer uno con su carnalidad? Un bien del enemigo, entre comillas. ¿Qué suele hacer uno? Pues que se pudra. Más vale, si era de X, él dice, no, 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 ayuda al burrito, ayuda a que se levante, así le pertenezca a tu enemigo. Quiere decir Dios que en el fondo del corazón de Dios, Él busca que haya un buen trato. Obviamente en momentos muy claves y decisivos, había momentos donde Dios sí les decía, destruyan todo. Pero eran momentos claves y decisivos y mire lo que dice la Biblia acerca de ese tema. Vaya conmigo ahora a Deuteronomio 20. Pero si usted se pone a investigar, usted no va a encontrar que Dios haya dicho, odia a tu enemigo. Así frente a, no era el corazón, pero sí había algo que aquí viene la regulación. ¿Se acuerda cuando hablamos de regulación? Bueno, acá viene la regulación de este tema. Deuteronomio 20. Vamos aquí, vamos atrás. Porque cuando había guerra, pues era, digamos que había una regulación a este tema de los enemigos. Mire lo que cuenta Dios en ese capítulo. Versículo 1 del capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo, ni te acobardes, ni te llenes de pavor contra ellos o ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Pregunta, ¿en algún lugar dice que los odie? No, está diciendo, van a entrar en guerra. Lo primero que le está diciendo es no les temas. Lo primero que, eso sí les está diciendo, no le temas a tu enemigo, porque yo estoy contigo. Eso siempre lo ha dicho Dios. Siempre. Uno no tiene que tener temor. Eso es diferente. Sigamos. Luego los oficiales le dirán al ejército, si alguno de ustedes han construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Qué interesante, Dios hasta piensa en eso, ¿no? Y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en la batalla y sea otro el que la disfrute de ellas. Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que se desanime también, que desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarán capitanes que dirijan el ejército. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si aceptan y abren las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos, pues sin necesidad de guerra. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espadas. Aquí ya había guerra, aquí ya Dios decía, si no aceptaron la paz contigo y ya entraron en guerra y yo ya te mandé a y ya te dije que eran tus enemigos, ahí sí tendrás que entrar en guerra y los vas a tener que matar. Ya en guerra sí. ¿Y qué más hacías? Me perdí. ¿Versículo qué? 14. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños y el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos.
que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. O sea, con las naciones vecinas sí va a haber un trato diferente, pero las naciones lejanas les vas a ofrecer la paz. Si no la aceptas, vas a entrar en guerra y vas a matar a los hombres y vas a poder dejar con vida a mujeres y a niños y el botín te lo podrás quedar. Pero si eran las naciones cercanas que tenían un pasado específico y que Dios sí no quería ver ni raíz de ellas, mire lo que les dice. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida, o sea, las cercanas. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Todo lo terminado en eos. ¿Listo? Tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Y él tenía una razón. ¿Por qué allá sí no podía dejar vivos a nadie? A nadie. Ni siquiera agarrar del botín. ¿Qué fue lo que hizo Esaú que lo quitó del reinado? Que era una de esas naciones que Dios dijo, no dejes con vida nada ni cojas nada del botín. Era de esas naciones cercanas. ¿Y qué hizo Esaú? El primer rey de Israel no obedeció. Y él se quedó a partecita de ganado y dejó vivo al rey. Él desobedeció esta ley divina. Si hubiera sido de las naciones lejanas, no habría problema. Pero no eran de esas y él tenía una razón de ser. ¿Por qué Dios decía que las cercanas no? Miren, de lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Ese era el motivo. Bueno, no va a seguir, pero esto era lo que hablaba de los enemigos en la guerra. Más lo otro que era, pero si no están en guerra, tu actitud no debe ser de demolerlos. Y si ves un bien de él, como el burrito, levanta y ayuda así sea a tu enemigo. Es más, no te vengues de ellos, porque la pregunta era, ¿y quién era mi prójimo? Porque todo, Dios nunca quiso que eso era así. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay batallas que vas a tener que erradicar de raíz, como las naciones cercanas, y hay otras que no necesariamente vas a tener que hacer eso. Si hay por ejemplo, no hablando de personas, si hay un pecado oculto en tu vida que no te permite ser libre para adorar al Señor con tranquilidad, ¿cómo hay que tratar ese pecado? ¿Como las naciones lejanas o las naciones cercanas? Exacto. De lo contrario, ¿qué? Te van a terminar agarrando otra vez y llevándote a adorar a otra cosa. Por eso los pecados, o incluso cuando alguien te dice, mira, es que no quiere decir que no tengas amistades, pero esta amistad te está llevando, no puedes vivir para Dios bien con este círculo que te estoy mostrando. Y no se trata de que no tengas amistades, pero este es el que te lleva a pecar a toda hora. Entonces, a ese círculo, ¿cómo hay que tratarlo? Como las naciones cercanas. Cortar de raíz el tema. Es que esta noviecita o este noviecito o esta relación es la que te hace a ti trastabillar. ¿Lo dije bien? Sí, ok. Trastabillar, caerse, tropezar, ¿sí? Fall down. A esa relación, no quiere decir que no puedas tener un día una novia o un novio, pero esta relación no te está haciendo, te está llevando hacia atrás. Trátala como una nación cercana y la tienes que exterminar. Ay, es que me da pesar, te tienes que desaparecer del mapa, cambiar de celular, desaparecerte de todo lado, pero tienes que tratarla como una nación cercana. ¿Me agarran el principio detrás de todo eso? Ah, pero hay otras personas que de pronto no necesariamente hay que tratar así, claro. Pero es que hay unas cosas puntuales que uno tiene que cortar de raíz. Es que no quiere decir que no puedas trabajar, es que quiere decir que en esta empresa, en este lugar y en esta sección, si sigues ahí, vas a terminar en adulterio. Entonces, ¿qué hay que hacer? O se cambia de trabajo, se cambia de sección, ore, busque, toque puertas, pero haga todo lo que esté a su alcance para que se desaparezca usted o la otra persona del mapa.
pero hay que tratar esta cosa como la nación cercana, porque de lo contrario van a terminar llevándote a ti a adulterar contra Dios y no solo contra alguien más. Es que no se trata de que no podamos congregarnos en iglesias, se trata es que hay unas iglesias que por Dios son cuevas de Satanás, como dice Apocalipsis. Entonces no se trata de que seamos nosotros los únicos, no, hay lugares bien, pero es que hay unos que por Dios, a esos hay que erradicarse, salirse de allí, mejor dicho, esfumarse, es mejor no congregarse que congregarse ahí. ¿Me agarran? Es cosas muy puntuales que hay que tratar como enemigos cercanos. A lo demás sí lo podemos manejar, tratado de paz. Si no, pues tengo que también cortar, pero no con esa violencia o radicalidad que quizás otras cosas sí lo dematan. Así que los enemigos en términos generales, nunca Dios dijo, odia a tu enemigo. Él tenía una regulación contra los enemigos. Si ven la regulación que la vimos ahí rapidito, no se trataba de odiarlos, nunca dijo eso, pero en sus mentes estaba, ¿por qué? Porque el prójimo eran mi círculo cercano, mi pueblo y punto. Claro, el resto se hacían casi que sus enemigos y ahí, pues, cuando usted no lo ve tan claro, su corazón perverso y el mío también, pues termina sacando ese tipo de conclusiones. Ahora sí volvamos a lo que dijo el Señor, ya después de haber hecho este análisis. Por aquí, tú. Volvemos a Mateo. Pero bien, entonces el Señor aclarar esto más y dice ahora, ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ya entendimos cómo era el tema. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Él realmente no estaba diciendo algo nuevo, pero estaba aclarándolo. Su, digámoslo así, su venida hizo que ya no hubiera excusas para decir que teníamos rencor contra alguien o podíamos abofetear a alguien o podíamos devolverle el mal que nos hizo alguien. Su ejemplo y su cruz y su sacrificio, él decía era, tiene que nuestro corazón ahora llegar al punto que él llegó, porque el Señor llegó al punto de amar y demostrarnos que sí se puede amar a quienes incluso nos asesinan. Y como la estatura del Mesías es a donde tenemos que llegar todos, ¿o no? Pues tenemos que hacerlo. Y dice, amen a sus enemigos y no solo eso, demuéstrenlo como orando por aquellos que los persiguen. Todos nosotros a veces sufrimos para orar, pero cuando oramos, generalmente no oramos por los que nos están haciendo daño, nos están persiguiendo, nos están haciendo la vida imposible. O a los que queremos destortillar, si los tuviéramos de frente. Pero debemos orar por ellos. Debemos orar por aquellos que nos hacen la vida imposible o que nos está causando una raíz de amargura o de rencor. Y él dice algo, porque es que así es que van a demostrar que son hijos de su Padre que está en el cielo. Así es como demostramos que somos hijos de Dios, porque no hay una cosa más absurda que amar, absurda para los ojos humanos, ¿no? Que amar a quien me está queriendo hacer el mayor daño posible. No hay algo más absurdo. No hay una, entre comillas, religión que logre ese estándar. Solo los hijos del verdadero Dios vamos a lograr esa capacidad. En palabras pequeñitas, creo que he podido desarrollar algo de eso. ¿Saben cómo me doy cuenta? Por una cosa sencilla. Los papás me van a entender. Cuando sé que alguien está haciendo algo malo a mi hija o a alguna de mis hijas, ¿cuál es la reacción natural? ¡Ay! Y sale Hulk o la señora Hulk de nosotros, ¿verdad? Y usted no escucha razones. Es más, su hijo jamás va a tener la culpa. El culpable es el otro y mucho más los papás que no lo educan como debería, ¿cierto? Es uno salta allá y entonces uno quiere mover cielo y tierra y pone patas arriba institución o lo que sea.
Cuando a mí mis hijas me dicen, me está pasando esto, papá, estoy pasando por una situación difícil. Alguna hace poco me dijo, me están haciendo bullying. Y en una de esas me mandó un mensaje, papá, aquí estoy resistiendo. Yo lo que hacía era, hija, vamos a orar por los que te están haciendo bullying, pero no vamos a responder de la misma manera. Yo dije, wow, estoy pensando no en mi carne, sino en el espíritu. Miren que yo estoy dando una pequeña señal de que es verdad que se puede. En vez de dejarme llevar, porque ¿qué es lo que uno haría? No, yo voy a hablar ya con esa profesora o con ese profesor. Es más, ¿quién es ese peladito? Y yo me voy a buscar hasta lo más. ¿Y quiénes son sus papás? Y voy a mandar una. No, 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 espere. Hagamos el primer paso. Amemos a quienes están haciéndole mal a nuestro hijo. Oremos por ellos. Es una pequeña manera de darnos cuenta en dónde está nuestro corazón con respecto a este mandato. Pero bueno, quizás usted no tiene un hijo. ¿Cómo podría verlo? Cuando se meten con su equipo de trabajo, cuando se meten con la amistad más cercana de usted, cuando se meten con sus padres o su padre o su madre. ¿Cuál es su reacción? ¿Hulk o la señora Hulk? Cuando se meten con los suyos o con los que usted más ama, ¿cómo es la reacción? Ahora, no estoy diciendo que no nos defendamos y en algún punto no podamos poner una queja, claro. Pero es que cuando saltamos así, ustedes saben cuántos, me acuerdo de chiquito cuando me llevaban a jugar fútbol cada fin de semana, no sé cuál era más la guerra, si la de adentro de los que estaban jugando o de la de los papás que estaban afuera. Esto era una guerra campal a toda hora y se decían cosas y wow. O sea, eran dos partidos se jugaban. El de adentro y el de los papás viéndonos a los hijos afuera. Yo no sé, pero eso es verdad. Y yo creo que hoy en día pasará aún más. Y más cuando uno ahora puede grabar y eso se dicen. Y en esa época, pues no había menos mal, todavía no se grababan. Pero ¿cuál era la reacción cuando le pegan a mi hijo que está allá adentro? Y es un partido de fútbol y ahí hay de machitos, ahí hay que darse duro. Pero el papá salta ahí o la mamá y cuando se da cuenta quién es el papá o la mamá del hijo que le pegó a mi hijo, adivinen qué pasa. Se arma. Porque no tenemos, o sea, vemos a los demás como el enemigo. Y Dios dice, espera, espera, espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que reaccionas así? Empecemos porque es mi hijo, no es tu hijo, yo te lo presté. Empecemos por ahí, ¿cierto? Segundo, sí, tienes que cuidarlo, pero espera, si tú lo pones en un colegio, si lo pones a jugar, tienes que entender que hay unas reglas de juego que van a ser inevitables y que van a haber gente que peca y que van a haber niños que pecan. Y te cuento una que de pronto se te olvida. Y es que tu hijo, tu hija son pecadores también. Y no van a ser los únicos que van a hacer bullying, ellos también van a hacer. Y estamos en un proceso de ayudarles. Entonces, estoy dando un ejemplo muy básico para tratar de bajar algo que puede llegar a ser un día muy grande. Yo no puedo. Yo a veces mis hijas me dicen, uy, papi, esta persona, como estamos en política, esta persona, entonces, qué malo que es. Y yo le dije, no, 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 espera. Yo no tengo ningún problema con este personaje. Es más, ojalá no le vaya mal y que le vaya bien. Yo lo que tengo es, no estoy de acuerdo es con sus pensamientos. Y yo te cuento es que sus pensamientos están X o Y muy alejados de lo que Dios espera. Por eso es que no la apoyo. Pero como persona, hay que orar, hay que pedirle a Dios. No me acuerdo qué personaje histórico fue el que dijo, voy a orar por el rey de Inglaterra, que en esa época no me acuerdo quién era, no les tengo bien el dato, pero decía, porque yo quiero que él conozca al Señor. Y era un hombre súper malvado y el hombre ahí orando y orando y que su petición era que el rey de Inglaterra conozca al Señor. Y no me acuerdo cuántos años después lo conoció. Y no estoy diciendo que porque este muchacho lo hizo, pero miren qué lindo. ¿Qué había en su corazón? Sí, era un hombre malvado y no sé qué, pero nunca como, uy, si me dan la oportunidad, yo lo asesino. No, esa es la diferencia de nosotros para que seamos hijos de Dios. Dice,
Y mire lo que él termina diciendo ahí. ¿Dónde voy? Versículo ¿qué? 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué recompensa van a recibir? Dice el Mesías. Es muy lógico, ¿no? Pues lógico es para hoy en día nosotros, pero no es tan lógico en la vida cotidiana, ¿no? Si ustedes solo aman a los de su núcleo, a los que dicen lo que ustedes quieren escuchar, a los que hacen lo que ustedes quieren hacer, a los que les endulzan el oído a ustedes, si ustedes solo aman a esos o a los más cercanos, a los que entre comillas son los de ustedes, pues ¿qué tienen de más? ¿Qué están haciendo? Porque hasta eso hacen los perversos, ¿o no? Las pandillas, pues, entre ellos se cubren, ¿no? Y medio alguien se mete a la otra pandilla y es mi enemigo, lo mato, ¿sí ven? Es el pensamiento que uno dice, uy, entre pandillas se dan duro. Somos pandillitas chiquitas, andantes, ¿no? Eso es lo que a veces somos, así vayamos a las congregaciones. Nos comportamos igual. No, es que le hicieron esto a mi hijo, a mí no. No. Wow. Yo soy muy relajado con eso, pero creo que viene más del espíritu que de ser relajado. Hija, tranquila. Creo que una vez Sandra me dijo algo interesante, todavía me acuerdo y me corrige si es verdad. Yo era medio violento, digámoslo así, yo me ofuscaba y pues yo era hermano de Sandra y pues yo era el hermano mayor de Sandra. Pues nunca fui de Caro, pues Caro ya se defendía sola porque me llevaba un montón. Pero Sandra, yo era el hermano grande, ¿sí? Y en una de esas, me acuerdo que yo ya vivía en Buenos Aires, yo ya había conocido al Señor, yo ya estaba en mi proceso de transformación, corríjame si no es verdad, y está, o sea, es verdad, pero corríjame lo que me dijo. Y yo estaba chateando, ¿se acuerda que en esa época se metía a lo que llamamos café internet? Allá en Argentina le decían los ciber. Entonces uno pagaba una horita y pues porque no había para, como hoy en día es tan sencillo, no era tan así en ese momento. Y yo estaba chateando con Sandra y Sandra me dijo, no, es que en el colegio, o ¿se acuerda de no sé quién del colegio me hizo aquel o me hizo sentir mal? O ya usted se había graduado, pero era como un chico ahí, no me acuerdo, algo le hizo mal. Entonces se estaba como quejando conmigo y contándome que le había hecho daño, sufrir o bueno, lo que sea. Pues no me acuerdo el nombre de un chico que estudió con usted. No quiero decir nombres porque en la grabación queda, ¿no? Pero, y era algo como amoroso, algo que le había roto el corazoncito, algo pasó. Claro, ¿cuál era la reacción del hermano mayor generalmente? Ay, dígame quién es. Y entonces yo voy y lo paro y cuando yo le dijo, Sandra, pero pues nada, quizás yo le hablé como así por el internet y pues sí, como reconciliando y como bueno, dándole, y que hay que, pues hay que seguir adelante y pues el muchacho pues en su época y confundido y joven. Y me acuerdo que ella me dijo, oiga, pero usted, ¿por qué me responde así? O sea, ¿qué estaba esperando ella? No, pues dígame, páseme una foto, ¿sí? Y entonces yo ayer llamadas y a ver a quién le mandaba de los que sí estaban acá, que yo estaba lejos. Pues no, mi respuesta fue diferentísima. Y me acuerdo que ella me dijo, oiga, pero ¿usted qué le picó? ¿Sí? Y yo no, pues, pero ¿qué es lo que me estaba picando realmente? Las palabras del Señor. Que yo no podía seguir siendo un violento que tenía que solucionar todo matando al otro, tratando de después, y porque se metió con mi hermana. ¿Sí ven? Ese es el tema. Entonces, no es eso. Ahora, hay que protegerla, sí, todo, pero es la reacción de ver al otro como un enemigo por cualquier cosa. Y el Señor termina diciendo, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto aún los recaudadores de impuestos, considerados pues los malvados o los traidores del pueblo? Y si saludan, mire, saludan a sus hermanos solamente, que eso es lo que uno hace a veces, ¿no? ¿Qué de más hacen ustedes? Es increíble cuando uno sabe que hay una persona que es mala con uno y no va y la saluda, o va y lo invita a almorzar, o va y le paga la cuenta. Usted va venciendo el mal con el bien, usted no se imagina cómo. Pero eso es lo último que uno quiere hacer en la carne, ¿no? ¿Y qué sigue acá? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Es decir, hasta los que no conocen mi palabra, ¿no hacen eso? Pues portarse bien con los que son de ellos y ya. Pues claro, eso lo hace todo el mundo. Ahí no hay esfuerzo, ahí no hay fe, ahí no hay nada de eso. Y termina él diciendo,
Por tanto, sean íntegros o perfectos, dice, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Y perfecto es qué? Vencer ese tema contra los demás y de pagar con bien a cualquiera, inclusive más aún a los que nos hacen daño. Eso es ser perfecto delante de los ojos de Dios. Eso es cambiar el mundo. Que muchos queremos es hacer cosas súper visibles. Arranquemos por estas. Invisibles ante los ojos humanos, no muy populares. Eso es lo que cambia el mundo. Así que el Señor nos ayude. Vamos a dejar hasta ahí porque el capítulo 6 cambia ahora. Sigue siendo el Sermón de Monte, pero cambia a otras cosas, a otros énfasis. Él va a hablar ya ahora sí de entendimiento en otro sentido y no a corregir pensamientos. Hasta aquí, hasta el sermón, hasta ese momento, era corregir pensamientos que si no lo hacía, ellos iban a seguir interpretándolos mal, pero nunca fue modificar la ley divina. Que esto sea un llamado para tratar a las ciudades cercanas, entre comillas, los pecados que nos están haciendo tropezar, tratarlos como ciudades cercanas. Ya usted entiende qué es. Eso hay que, lo que sea que te esté dañando la paz para con Dios, erradícala de raíz. Ese es el pensamiento detrás con respecto a la guerra y a los enemigos. Hay otras cosas que no necesariamente tienen ese nivel de tener que cortar, pero siempre guardando el entendimiento en ese sentido. Y número 2, amemos a la gente, incluso a los que no lo hacen tan bien. Así no estemos de acuerdo, la reacción ¿cuál es? Tranquilos, porque eso es lo que va a demostrar que estamos y somos hijos de Dios. No hay otra cosa. Pongámonos de pie y vamos a orar y luego vamos a tomar la cena. Pero oremos, pongámonos de pie y le damos gracias a Dios por esto que acabamos de leer y vamos a tomar la cena del Señor en este momento. Esto es muy interesante. Sinceramente, creo que mucha gente ha leído estos pasajes una y otra vez. Y yo no estoy diciendo que lo que acabamos de decir es lo último de la vida, no. Pero el hecho de escudriñarlo, créanme que trae nueva revelación, trae nuevo entendimiento. Podemos ver las cosas que probablemente el Señor quiere que sigamos viendo y defendiendo a profundidad. Porque si este sermón o esta enseñanza del Mesías cala en nuestro corazón cada día más, vamos a ser mucho más maduros en nuestra fe, mucho, mucho más maduros. Esto no es un sermón o un entendimiento para los que no creen. Esto es un entendimiento para los que ya creen en Él. Si no creen y si no creemos en el Mesías, pues todo esto es perder el tiempo. Pero los que ya creemos y su revelación ya está en nuestro espíritu, esto es palabra de vida. Es palabra de vida. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias porque hoy ha sido un día especial. Tus palabras siguen siendo un eco, generación tras generación, milenio tras milenio, familias tras familias. Y estas palabras es como si yo las escuchara de ti mismo. Cada vez que las leo, cada vez que las escudriño, es como si tu voz estuviera siendo el que hablara en ese momento. Yo me imagino verte sentado en tu idioma, hablándolo. Qué espectáculo, Señor. Corrigiendo pensamientos, corrigiendo tradiciones, profundizando mandamientos y recordándonos el milagro de que ya no tenemos que recibir las maldiciones de la ley a causa de que tú las recibiste en tu propio cuerpo y que quieres que no las ejecutemos en los demás precisamente por eso. Ahora entiendo por qué cuando te trajeron a la mujer adúltera, que la encontraron en adulterio, la ley decía que debíamos como maldición al adulterio apedrearla. Pero el hecho de que tú hayas cargado el peso de esas maldiciones para que los que la hemos cometido no los llevemos, dio la oportunidad de que dijeran, yo no te ejecutaré, aunque lo hubieras podido hacer. Obviamente sabiendo que el peso de ese perdón iba a ser que te iban a ejecutar a ti. Pero hoy entiendo que no cambiaste la ley, el mandamiento de no adulterar sigue.
y le dijiste a la mujer, vete, pero ya no peques más, es decir, no sigas violando el mandamiento, aunque soy yo el que cargaré el peso de la maldición. Señor, qué linda es tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos. Entender lo que hay detrás y poder ver cada día con más claridad tu ley. Porque tu ley sigue vigente y tu gracia sigue para nosotros. Son unidas, van de la mano y por eso nos llamamos ley y gracia. Porque entendemos este concepto, lo defendemos y lo vivimos. Ayúdanos, Señor, a dejar de ver a los demás como enemigos, a querer usar la ley del talión en contra de ellos, a querer tomar venganza y que el dolor que sentí, hacerlo sentir a los demás. Porque hoy entendí que esa maldición de parte de tu ley, tú dices, no la ejecutes. Porque yo no quiero ejecutar esa maldición sobre tu vida, porque soy yo el que la he llevado y no la quiero ejecutar sobre tu vida. No ejecutes la ley del talión sobre otros. Y no porque esté borrando el mandamiento, no, el mandamiento es amen a los demás. Traten a los demás como quieran ser tratados. El mandamiento sigue vigente. Gracias, Señor, por entender, darnos entendimiento, demostrarnos que tus palabras son únicas, perfectas y tienen sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría es la que nos regalas aquí en nuestra congregación para seguir adelante, para no bajar la guardia, para ser constantes, para instruir a los demás que tú envíes y nos pongas en el camino, para ser reflejo de que somos tus hijos. Porque ¿qué de más dijiste? ¿Qué habrán hecho de más si aman a los que los aman a ustedes? Únicamente. Nada. Si saludas o bendices solo a los que tú quieres y llevas bien en tu corazón, ¿qué has hecho de más si solo haces eso? Nada. Pero serán verdaderamente mis hijos cuando amen a los enemigos, cuando oren por los que los persiguen, cuando pagues con bien a los que quieren hacerles mal, cuando des tu otra mejilla aun cuando te están lastimando la otra, cuando te obliguen a llevar una carga, la lleves el doble y en vez de quejarte, dañes a las tinieblas con tu bienestar, con el pagar con bien, con callar y con responder con actos de justicia que lleven al impío a darse cuenta que tú vives en nosotros y se sienta conmovido por el mal que nos hace. Esa es la mejor forma de defendernos. Gracias, porque tenemos un Dios maravilloso y fiel que nos ha rescatado.